Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12 ya. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en nuestro Café con Estrategia, capítulo 12. ¿Cómo avanza? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos crecido? Y bueno, hoy día con un invitado de lujo, marquetero, comercial marquetero, diría yo, como una mezcla buena. Cristian Chalcha, bienvenido a nuestro Café con Estrategia. Y bueno, como hablaba ahí César, siempre el invitado es el que se presenta, así que por favor, la pantalla, la vitrina es suya. ¿Cómo están, muchachos? Raúl, César. Bien, Oye, ¿qué tal? Yo siempre, a mí mi hija me pregunta, papá, ¿tú qué hacías en la pega? Y yo trato de explicarle esto de la forma más fácil posible, ¿eh? Y yo creo que me he dedicado los últimos casi 30 años, 29 años, a hacer que la gente quiera más las marcas y gaste más plata con nosotros. Es súper dura la forma de decirlo, pero me pagan por hacer crecer el valor me han pagado por hacer crecer el valor de la empresa, por construir un motor de crecimiento de ingresos, y en ese sentido, esta máquina como la máquina del valor. Bueno, He hecho pega de las más marqueteras hasta las pasando por comerciales. He liderado negocios transversalmente. Tuve la experiencia de ir 4 años fuera, que fueron súper buenos. Y Argentina, la verdad que me apasiona esto que hago, ¿eh? Yo creo que es algo que lo hago con ganas. Y eso. Yo es un buen resumen y simplificado. Sí. Me preocupo quizás la guinda a la torta es que después de 29 años, sí, más o menos 29 años trabajando para empresas como empleado, digamos, de alguna forma, di un paso al costado hace un rato, un par de meses, pero con algo bastante más pensando en que la segunda parte, el segundo tiempo, como le dicen algunos, sea distinto, pero siempre sin dejar de lado esto que me gusta, que finalmente es cómo ayudar a las empresas. Yo creo que tengo mucho que aportar a las medianas y a las chicas en términos de aceleración de captura de valores y de crecimiento de ingresos. Entonces, eso es lo que viene ahora, si tú preguntas ahora. Atrás, exacto. Lo que dice, lo que viene ahora, esto otro. Buena, qué buena. Oye, Cristian, y ahí entrando un poco en materia de lo que tú contabas recién, desde tu experiencia, ¿cómo has visto este tema de el error más común que cometen las empresas o que cometemos las empresas en creer que necesitamos siempre más clientes cuando en la realidad estamos perdiendo valor con los que ya tenemos en la cartera? ¿Cómo lo visualizáis tú eso? Yo creo que hay una confusión eterna, que esto de confundir crecimiento con adquisición de clientes. Yo creo que la empresa en general y bastante transversal siempre piensan que les faltan clientes. Hay una obsesión por sumar nuevos clientes, que no es malo per se, pero he visto perseguir a muchas empresas a nuevos clientes mientras descuidan a los journey, la experiencia y la monetización de los clientes que ya tienen. Entonces el resultado es como bien esperable, bien simple y obvio. O sea, gastan más finalmente para reemplazar los que están perdiendo, en vez de proteger el valor de lo que ya hayan construido. Entonces, yo ahí creo que hay una oportunidad en dos ámbitos. Una que es derechamente venderle más a los clientes existentes, y otra es cómo gestiono la fuga, la permanencia de estos clientes. Y yo siempre he dicho que la mejor estrategia para fidelizar a un cliente es venderle más productos y servicios, porque los conozco más, claro, porque sé lo que quieren, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay que ser súper focalizado en términos de qué hacer. Y yo creo que desde la mirada un poquito más de cómo venderle más a los clientes que hoy día tenemos como con cada uno de nuestras compañías, creo que a mi juicio es la palabra más rentable y menos riesgosa, si la miras desde el punto de vista. Ya tienes que construir una relación con el cliente, conoces su comportamiento, hay información, después hay que ver cómo manejar esa información, obviamente, sabes lo que necesita. Si además está satisfecho con su primera compra, hay una mayor probabilidad que te compre por segunda vez. Entonces, yo creo que ahí vais a trabajar mucho la personalización de la compra, procesos quizás menos friccionados, porque en el fondo cuando tú captas un cliente nuevo,
como todo más duro. Aquí el proceso es mucho menos engorroso, más corto, ni hablar de los costos, o sea, los costos de marketing, de venta. Entonces yo creo que la clave es evitar el error de tratar a la base de clientes como si fuera un capítulo cerrado y verla más como una fuente de expansión misma. Y eso es parte de la visión del growth que tú hayas estado viendo en el tiempo, ¿cierto? O sea, es como eso en gran medida es la visión, es cómo le saco más partido a este cliente y a esta cartera que ya tengo. Exactamente. Yo he trabajado en el tiempo y con la gente que me ha tocado compartir profesionalmente y creamos una máquina que se llama la gestión de los marginales. Un invento que hicimos que finalmente armamos una cajita, en una cajita que finalmente donde entran clientes y salen clientes y pasan cosas adentro. Y que finalmente es la forma fácil de graficar cómo se crea valor en una compañía. Y creo que finalmente, si bien es súper importante meter clientes nuevos, lo que pasa dentro de la caja es clave. O sea, lo que pasa, la capacidad para hacer upselling, cross-selling, y ni hablar de gestionar la fuga a los clientes, la permanencia. Para mí una de las palancas más subestimadas de crecimiento, diría yo. Es la menos taquilla, por decirlo de alguna forma. Pero es clave porque tenés que tratar de entender por qué se quedan los clientes contigo, por qué se van los clientes, qué señales dan para anticipar eso, porque los clientes la verdad no se van por un problema puntual, se van por una serie de cosas que pasaron. Entonces, y yo creo que en ese sentido la permanencia del cliente como fuente de crecimiento se construye no el día que tenéis que renovar el contrato. Se construye con las experiencias que vivió el cliente hace ese día, con los problemas que tuvo y cómo se los solucionaste, con tu claridad o no claridad comercial, si tenías un producto o un servicio que tiene percepción de valor, y creo que hay foco que es súper importante. Y además que, como te decía antes, los clientes te levantan banderas y te dan alertas tempranas muchas veces de lo que está pasando. Usan menos los productos, sí, te retiran los reclamos. Oye, y metiendo la cuchara un poco ahí, bueno, ahí también nace una oportunidad para poder conocer a tu base de datos y como clusterizarlos más, porque ahí tení clientes que son más antiguos que otros. Me voy no solamente al B2C, digamos, sino que también al B2B, donde, como decías tú, que ya construiste una relación. Entonces hay una oportunidad tremenda ahí de seguir construyendo una relación haciendo upselling o hablándole a tu misma base de datos, pero segmentando. ¿Cómo veis ese tema de la segmentación más B2B, digamos, o B2C, que tú también las dos? Sí, o sea, para mí, y si tú preguntas también elementos clave, así como las típicas cosas que uno tiene que estar como en el top level de la pega de uno, la segmentación para mí es un elemento clave. O sea, pretender capturar clientes, gestionar clientes sin conocerlo, sin poder segmentar una necesidad de otra, porque le interesan cosas distintas y le duelen cosas distintas también, ¿o no? Entonces, realmente tú puedes tener un mismo reclamo repetido de dos perfiles de clientes súper distintos, y dependiendo de la criticidad de un servicio para uno o para otro, va a ser el tratamiento o la consecuencia misma, ¿cachai? Entonces, yo creo que hoy día, yo soy súper amigo del dato, soy súper amigo de la información. Yo creo que estoy convencido que la información mi compadre, es poder. Es fanático de los datos. Sí, o sea, a mí, o sea, y más allá del eslogan que la data, no, creo que la información te da poder. Sí. Y la capacidad que tiene uno para procesarla, en este caso que planteas tú, para segmentar bien y para entender cómo se comportan los clientes, creo que te da una ventaja real. Y voy a decirlo más duro, creo que antes te daba una ventaja real. Creo que hoy día no hacerlo te da una desventaja. Es como, creo que con la cantidad de herramientas que hoy día disponible, no hacerlo es como que está ahí medio auto. O sea, partís cojeando. Tal cual. De hecho, la pregunta es ¿por qué no lo están haciendo? Pasa de repente en las consultorías con muchas empresas que todavía te hacen la pregunta de ¿tengo que gestionar esta cartera? ¿Tengo que gestionar esta base? ¿Me sirve? O sea, todavía como que hay ejecutivos que todavía tienen dudas respecto al valor que tiene el dato y un poco lo que decís tú, cómo ese dato, cuando lo empezáis a entender, lo empezáis a traducir,
te empieza a contar una historia del cliente, te empieza a levantar las banderas rojas, cómo ese dato de el cambio en el comportamiento de compra, perdón, de repente te está diciendo algo está pasando, te levanta una alerta, te levanta algo y uno no lo visualiza, y tal cual muy bien dices tú, uno termina viéndolo muchas veces, o muchas veces lo terminan viendo justo el día en que tienen que renovar contrato y finalmente entráis en un gallito de precio porque Sí. es el único atributo que finalmente podéis mover. O termináis Porque la haciendo calidad no autopsia. lo moví. O termináis haciendo autopsia, weón. Exacto, tal cual. Sí. Yo creo que ahí es re importante eso. Yo creo que si los pequeños y medianos empresarios le pusieran números a esto, se sorprenderían de repente con la cantidad que quizás se vota en generar ventas nuevas, porque la venta nueva es cara. Es cara, más encima no sabéis bien cómo se va a comportar el cliente, si te va a pagar o no te va a pagar. Tenéis miles de ítems en que tenéis muchos riesgos. Frente a algo que no sé si es probado, pero está semi-probado al menos. Es decir, y ahí se entra un cliente, ya me pagó las primeras boletas, me pagó los primeros productos, sé cómo se comporta, me levantó la mano para este tipo de cosas. Lo conocí más. Y yo creo que desde haciendo un poquito los numeritos, sale a todas luces más conveniente para la rentabilidad misma de la empresa. Tal cual. Oye, y el aprendizaje que tú has logrado durante estos 29, 30 años en grandes corporaciones, en empresas con un nivel presupuestario más grande, ¿cómo veis tú que se puede traspasar a lo que tienen que hacer las medianas y las pequeñas empresas? Porque entiendo que esto es una práctica que debiéramos estar viendo todos, no solamente las grandes. Sí, a ver, yo diría que yo aprendí mucho que el crecimiento no se gana con una cantidad de canales infinita. ¿Ah? Creo que sino con una claridad en el foco, con una buena segmentación, con una ejecución súper disciplinada, diría yo. Y creo que eso hoy día le sirve a la mediana y a la pequeña empresa. Y definitivamente lo que no funciona para mí, soy bien duro, es querer estar en todos lados. Y por otro lado, seguir midiendo likes, clics, impresiones, yo creo que también es un error hoy día. Yo creo que no hay que confundir actividad con resultados. Yo creo que hay que ser bien en ese sentido. ¿Qué sí hacer? Yo creo que de repente tener un foco más estratégico. No todas las oportunidades merecen que les dediquemos tiempo y plata. Hay que elegir segmentos, hay que definir propuestas, hay que tener un criterio para elegir canales, porque si no, la dispersión destruye rentabilidad en la empresa, es un hecho. Incluso en la más grande, donde tenéis mucho más capacidades. Y lo que hablábamos por otro lado, la segmentación y la propuesta de valor misma importan incluso más allá si tenéis más o menos plata para un presupuesto para crecer. Porque realmente, claro, las empresas más chicas tienen menos presupuesto disponible. Pero el saber cómo usarlo es clave. Ni hablar de tener... Yo tuve la suerte de vivir profesionalmente momentos en marketing mismo, más de comunicación, en marketing más de desarrollo de negocio, en fidelización. Fui director de ventas, fui director de marketing, fui director del negocio completo. Entonces, tuve la oportunidad de vivir todos los roles. Y la verdad que creo que hay una clave que sí te traen las empresas más grandes, porque vivieron y lo pasaron mal, que tiene que ver con esta capacidad de orquestación comercial. Los canales no pueden vivir aislados. Debemos ser capaces de conectar el marketing con la venta, con la postventa, siempre una lógica de que entendés que hay un mismo cliente. Yo creo que realmente eso cuesta cuando una empresa es más chica. Y también te diría que, para terminar un poco, lo que sí creo que trasladaría de las grandes a las medianas y chicas, en las grandes se mide todo. Y yo soy convencido que si no soy capaz de medir la conversión de mis canales, los costos de lo que me cuesta traer a un cliente, lo que me cuesta retenerlo, cuánto vale, no estoy gestionando el negocio. Estoy gestionando un poco un ruido ambiente. Tengo que ser capaces de medir, y eso nos cuesta de repente. Y no se trata de tener repositorios de datos gigantes, que obviamente las grandes empresas sí las tienen, y quizás las medias, las bajas, más chicas, más bajas. Pero tenemos que tener algo de inteligencia en la gestión, tenemos que ser capaces de medir, o si no, estáis operando medio ciego. Sí, no, interesante lo que estáis diciendo, Cristian.
Cristian. Y ahí me uno un poco a tú que venís de ese mundo más corporativo, de empresa grande en el fondo, donde el otro día hablábamos con algunos invitados, bueno, y nosotros mismos, que uno tiene todos los recursos disponibles a la mano en una empresa grande. Está esta visión omnicanal, que generalmente uno invierte en todos los canales, pero trasladándole un poco, y abro la pregunta para el B2B y B2C, yo creo que los dos son relevantes para nuestra audiencia, que básicamente son microempresarios o pymes. ¿Con qué canal en B2B te quedarías y con qué canal en B2C te quedarías? Entendiendo que lo más importante, y sobre todo cuando uno es empresario chico, uno va y es como, el otro día escuchaba un podcast de una persona que inventó unas mermeladas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Y un marquetero le decía, bueno, vende mermelada, ¿cachai? Como que no, uno va armando, haciéndose camino al andar, ¿no es cierto? ¿Cachai? Cuando uno es emprendedor, te vas haciendo camino y después va a ir como ordenando la casa. Lamentablemente tenés que partir por la venta, ¿cachai? Sí. Pero, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que a presupuesto limitado me encantaría decirte que hagamos branding, que consideración y después hacer una vuelta larga, pero no tenía el tiempo ni la plata. No tenía como empresario mediano chico cómo sostener estas pruebas y error. Entonces yo creo que si me pregunté a mí, si bien es importante el branding y la consideración, yo creo que primero que nada invertiría en un canal que tiene alta intención de compra y que se pueda medir, y dejaría un poquito al lado para una segunda fase canales que realmente están súper sobrevalorados, que tienen visibilidad pero no tenéis clara la conversión, porque derechamente no tenéis la plata para hacer la prueba, o sea, no te da. O sea, pero sí creo que es súper importante, Raúl, y tanto en B2C como en B2B, que junto con esta elección de canal que hiciste tú a presupuesto más acotado, yo creo que hay un par de cosas antes que son súper importantes. Una es, tenéis que asegurar que la oferta sea clara. Si el mensaje no es específico, ningún canal, por más barato que sea, va a ser eficiente. O sea, yo creo que hay una cuestión antes, un paso antes. Y tenéis que tratar además que, cuando tenéis negocios más chicos, más acotados, un presupuesto, tenéis que tratar de hacer un ciclo comercial más corto. En ese sentido conviene mucho más un canal donde el tiempo que pasa entre que manifiesta interés y se cierra sea lo más corto posible, lo más breve posible. Ya, perfecto. La política de producto, el producto como... Sí, la propuesta de valor misma por un lado, y por otro lado es lo que va a vivir el cliente desde que ahí levanta la bandera así, sí, me interesa. Y en ese sentido, creo por ejemplo que, voy a dar un solo ejemplo, o sea, creo que Google Ads con la parte de searching es bueno para este periodo porque captura la demanda que ya existe, no va sobre perfiles, sobre un poco, son una audiencias más frías, por decirlo, que la interrumpe. No, va sobre alguien que está interesado. Además, como herramienta tiene súper buena trazabilidad en términos de retorno. Claro. Y funciona súper bien cuando la empresa necesita generar un pipeline rápido de recursos con recursos acotados. Lo que sí, y repito, y un poco lo que hablaba de antes con César, súper importante medir en todo momento, elijas el canal que elijas, debemos ser capaces de tener claro cuánto me cuesta el lead, cuánto convierto, cuánto vendo, y no solamente los pajaritos del alcance, los clics, esas cuestiones que de repente te distraen un poco y que cuando tú eres pequeño y mediano no tenés ni el tiempo ni la plata para hacerlo. No, y aparte que a los marqueteros nos desprestigia esa cuestión. Y hay cachado que mucha gente, a mí me carga esa cuestión, pero lo escucho tanto que yo doy vuelta, como que, no, que esa cuestión es puro marketing. No, hay que hacer marketing puro, al revés, ¿cachai? Que el marketing puro es el negocio, la estrategia, el negocio, dónde está la venta, cómo vendemos más a nuestros clientes actuales. Puta, el engagement y el alcance es chaya, ¿cachai? Ahora, si lo podéis vincular, ¿cachai? Y podéis, como decías tú, Cristian, puta, tener esta visión omnicanal donde esté todo conectado, es caro, pero si podía hacerlo es lo ideal, digamos. Pero yo creo que ahí lo que ha pasado es que muchos marqueteros, a mí me carga la palabra marquetero, pero bueno, somos eso.
pero muchos marqueteros finalmente han perjudicado la labor más estratégica. O sea, cuando entramos mucho en el marketing de contenido, que hubo una tendencia hace un par de años atrás que el marketing de contenido era todo, finalmente mucha gente nos enmarcó en la generación de contenido exclusivamente. Y luego, cuando empezaron a salir muchas generaciones, o algunas generaciones profesionales, donde eran marqueteros, pero no les gustaban los números, también aportaron negativamente en esa línea, porque finalmente generaban contenido, pero no les gustaba medirlo. Entonces, al final nos quedábamos como simplemente los que hacíamos cositas bonitas. Y de ahí mucho TikTok y mucha cosa que después empezó a aparecer y nos termina desprestigiando. Entonces, creo que ahí el punto importante es cómo también evangelizamos a que el marketing es estrategia, que el marketing tiene que ver con el growth, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el entender a los clientes, tiene que ver con armar los targets adecuados. O sea, hay un montón de otros elementos que hoy día no se visualizan y que son parte de la pega del marketing. Estoy de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo. ¿Ah? Y te soy honesto. Yo no me declaro un especialista en la parte más, si bien me tocó ser responsable mucho tiempo de fondo del área de publicidad, de marca, todo, con gente que estaba a cargo de eso. Yo no me declaro un especialista en la materia, pero sí tengo claro que hay cosas que no funcionan o que ya no van. O sea, para mí el estar en todos los canales sin una tesis clara de por qué estoy, creo que es chao, para eso no vaya. O comprar visibilidad sin un propósito de negocio claro no tiene ningún sentido. O sea, tener alcance no es lo mismo que generar venta o leads de venta, ¿me cachai, no? Ni hablar de quizá un poco de más atrás, tomar decisiones por intuición. Hoy día no existe esa cuestión. No, para nada, no existe. O sea, hoy día las medianas empresas necesitan datos, necesitan embudos de venta, necesitan seguimientos reales de lo que está pasando. Es una realidad. Y hay que separar estos hilos que realmente se producen entre áreas marqueteras, de negocio y de venta. No podéis permitirte estos estancos. No, claro. Porque finalmente esto afecta la experiencia del cliente y finalmente la conversión que tenéis de un negocio. O sea, es un hecho. O sea, no te extrañéis que te pase si se hacía eso. claro. No me esperé otro resultado. Claro. Oye, Cristian, y tú ahora desde tu visión más actual, porque antes estabas más en el mundo de las telcos, de la tecnología, pero en la visión actual, ¿cómo ves este boom de la IA? Que al final todo lleva el apellido, todo es IA hoy día. Sí. Aunque no sepamos para qué, pero todo es IA. Pero ¿cómo lo veis tú hoy día y cómo lo veis tú en la incorporación justamente en esta relación que estáis empezando a tener con las medianas y las pequeñas empresas? Oye, les cuento primero, así como dato. Acabo de terminar un curso de IA de 8 semanas. Lo terminé el martes. Entregué el último. ¿Te titulaste? ¿Qué? ¿Te titulaste? Todavía no me dicen, pero espero que sí. No, ¿sabéis qué? Yo siempre yo creo que era una deuda pendiente mía. Pero me metí a un curso del MIT que traté que fuera lo menos técnico posible. Y se llama y me metí más que nada a la parte de los agentes de ella, que finalmente inteligencia artificial agéntica para transformación de negocio. Sí, yo hice el mismo el año pasado. Y yo creo que, mira, sin ser que el que va a buscar temas más técnicos no es el curso. Yo la verdad que justamente lo que iba a buscar es el cómo usarlo, cuándo usarlo, qué usar, qué preguntar, qué hacer, qué no hacer. Pegarme un buen man y creo que me va a servir harto. Estoy pollito, estoy de paquete. Vengo saliendo pero vengo con una buena formación marco de cómo partir. Yo hace rato que andaba en mi pega anterior y quizás los casos de uso típicos son, por el lado de atención, son el cómo sacarse encima tráfico los call centers. Que de repente es súper repetitiva las casuísticas y cuando tenéis miles de ejecutivos de atención o de venta, la probabilidad que te sigan un guión a pata a la letra es difícil. Ni hablar, compadre, que te gastáis. Entonces, de hecho, mi parte de lo que fui haciendo durante el curso y lo que tiré como tesis final, como trabajo final, es cómo transformar las casuísticas. Para que tengáis una idea, en el rubro que trabaja yo, la principal llamada
era cliente que querían modificar su precio, querían ahorrar plata, corto. Y resulta que tenía que uno recibir, dos mantener, unos venían más enojados que otros venían a hacerse los listos, pero finalmente lo que tenía ahí atrás tenía un modelo de NBA, de Next Reaction, que en el fondo tenía predigerido que ofrecerle a cada cliente en cada situación, pero de ahí a que te sigan lo que es la recomendación y que el descuento sea más o menos para tampoco erosionar tanto, creo que la IA en ese sentido, y lo pongo en un caso práctico, ¿eh? Creo que para los distintos procesos de negocio de la compañía, desde los más chicos hasta los más grandes, si lo hacéis bien, si tenéis el cuidado de... Porque no todo hoy día voy a echar GPT o Cloud, no, compa. Depende qué para qué. Y de repente un modelo puede ser fantástico, pero puede ser carísimo y no captura el valor del ahorro que te da. Entonces, aquí creo que la clave es tener un buen marco de análisis, entender bien qué sí, qué no. Yo también hay que tener un buen marco de riesgo y seguridad, porque yo creo que es súper importante. Si hoy día estábamos ante la IA con riesgo alto en términos de decir seguridad y seguridad de información y cosas así, olvídate lo que va a pasar ahora. Sí, creo que la clave, es enfrentar este proceso de adopción súper informado y súper estructurado, no al lote. Y en ese sentido también la gestión del cambio, la capacitación de la gente, por más chica que sea la empresa, tratar de no tener IAs informales dentro de las compañías, porque también te juegan en contra los temas de fuga de información o cosas. ¿Sí? Creo que hay un camino largo, creo que resistirse no va esto. Yo creo que y creo que también va a transformar mucho los trabajos. Y este terror, ¿no? que va a reemplazar todo, no creo. Yo creo que obviamente que hay trabajos más idóneos para hacerse con procesos y con agentes de inteligencia artificial, por ejemplo, pero también requiere de skill nuevo. O sea, te puede decir lo que tú quieras, pero el que le da al racional, el que le da sentido a lo que dice, el que corrige, o sea, yo creo que aquí van a cambiar un poco las pegas. Y van a surgir nuevas necesidades también de tipos de trabajos. Lo más probable es que quizás como país o a nivel general en todos los países, vamos a pasar quizás un periodo en que quizás va a haber no sé si quiero decir una subida de desempleo, pero sí creo que hay cargos que se van a obviar, pero después va a haber una nueva cresta, una nueva oleada de una ola nueva, de una nuevos ola. tipos de trabajo. Claro. Yo creo que esa cuestión es un hecho. La cuestión es cuánto demoramos en transitar todo ese proceso. Interesante, interesante lo que está pasando con la inteligencia artificial y también que agregue valor al negocio. Sí, yo creo que ahí está, no porque el tema sea sexy, chucha, me tengo que subir a la pelota, ¿cachai? O sea, ahí hay un desafío también de las empresas de involucrar a las personas. No sé con quién lo hablaba el otro día, ¿cachai? Generalmente las áreas de TI son las que están a cargo de eso, pero no, o sea, como también las personas que tenemos dentro de la organización saben y están capacitadas para trabajar con innovación, finalmente, ¿cachai? Seguro. Es súper transversal, el uso es transversal. Yo creo que un error es creer que esto es un proyecto de tecnología. Esto no es un proyecto de tecnología. Este es un proyecto de optimización de procesos, de creación de valor, que tiene un componente tecnológico, sí. Pero esto no, lo tiene que llevar. No es exclusivamente. Obviamente, ojalá haya un comité, dependiendo del tamaño de la empresa, pero y que estén representados los intereses. Pero no, esto no. Porque si no, tiene que estar súper bien definido qué quería optimizar, qué queréis capturar como valor, y la tecnología al servicio de eso, pero no es una implementación tecnológica per se solamente. No, tremendo tema. Oye, Cristian, y bueno, te tengo que hacer la pregunta que es como el corazón de nuestro podcast, que es un poquito el rol de las marcas. Y de nuevo, o sea, tú venís de una gran corporación, y el otro día hablaba también con una persona experta en branding, y hay otra palabra también media manoseada por ahí, que es el tema de la experiencia. Finalmente, ¿qué es la experiencia? Y como que algunas marcas caen en esto, no, que nosotros te ofrecemos una buena experiencia, pero ¿cuál experiencia? Finalmente, ¿cómo veís tú para las empresas chicas, medianas, pymes, el rol de la marca, bajo tu experiencia también?
sea, tener una marca bien definida y una marca potente, claramente una ventaja de respecto de tu competidor eventual. Eso partamos de algo que es obvio. ¿Cómo lográis construir esta marca? Yo creo que tenéis que hacerlo con un mix que sea, que pueda adaptarse, que se pueda adaptar a distintos formatos, pero yo creo que hay una clave que es, tú tienes que tener una marca madre, por decirlo de alguna forma, bien definida. Dicho eso, si cada canal cuenta una historia distinta, el problema no va a estar quizás en la elección del medio que tengáis para difundir esa marca o ese producto, sino que va a estar en la estrategia misma, y además que yo creo que de fondo esta poca claridad de la identidad de marca, lo que finalmente destruye es confianza en el eventual consumidor, ¿no? Es un hecho. ¿No? Por lo tanto, yo creo que es súper importante, Raúl, tener así como elementos bien marcados. Una empresa debe tener una propuesta de valor súper clara. Y de repente estas típicas cuestiones te dicen, en una frase tenéis que decir qué hace, para qué sirve y por qué es distinta. Esa cuestión es que hay que ser capaz de tenerlo como marca. Claro. O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Para quién soy bueno? ¿Y por qué me van a comprar a mí? Y esta cuestión en una frasecita. Y después pasáis quizás por guías de marca más formales, dependiendo del tamaño de la empresa, el tono, la voz, el mensaje, la identidad visual, qué uso le tenéis permitido, cuáles están prohibidos. Yo creo que cual sea la versión de esta guía de marca, si no existe algo más formal, cada canal se inventa su propia versión de la marca. Y esa cuestión, nuevamente, destruye confianza. Ojalá tener un dueño de la marca dentro de la empresa. Alguien que se dedique a probar, a corregir, a dar la coherencia entre las distintas áreas de marketing, de venta, de servicios, canales digitales, todo. En fondo, es como un guardián. Obviamente, nuevamente, depende del tamaño de la empresa, es cómo lograr esto, pero ojalá alguien que proteja, que haga de guardián de marca. Cosas que yo también son importantes. Están permitidas las adaptaciones. Y siempre lo he dicho, esta es una discusión que tenía eternamente, pero sin traicionar el ADN, conservando la misma esencia comercial, la misma esencia de la marca, la misma identidad. Se aceptan cambios de formato, pero hay que cuidar mucho el ADN de la marca. Otra cosa para mí, creer que marca es solo marketing, yo creo que es un error. No, error. 100%. Marketing, la marca somos todos. Cada vez que venta, postventa, o el que sea, hacen cosas, están proyectando imagen de marca. Por tanto, pensar que sacáis un reel en una determinada red, es la única forma de hacer marca, está equivocado. O sea, cada vez que no le solucionáis un problema a un cliente, estáis haciendo marca. O si lo estáis solucionando bien, si así más rápido, más lento. Entonces, creo que como típico eslogan de que la experiencia, todo, es verdad. O sea, pretender tener una buena experiencia de servicio o una buena marca, pero con una experiencia mala, choca. O sea, es una cuestión obvia. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, independiente del tamaño de la empresa, tenemos que ser capaces de tener esta alineación interna y no pensar que los volados de los marqueteros son los que construyen marca. No, la marca es todo. Todo. No, buenísimo. Oye, tenemos que ir cerrando el capítulo de hoy. Qué entretenido. Bueno, nos hemos ido topando con harta gente en nuestras vidas pasadas con Raúl en este encuentro, y ahora nos tocó encontrarnos con Cristian. Cristian, cuéntanos un poco antes de ir cerrando en qué estáis. ¿Alguna invitación, algún proyecto, algún emprendimiento, alguna cosa que nos queráis dejar acá? Lo que se pueda contar. Lo que se pueda decir. No. Lo que se pueda. No, yo... Mira, de la primicia. No, se ha quitado. Estoy nuevito. No, yo creo que estoy en un momento personal y profesional en que quiero hacer un cambio, quiero tratar de devolver un poquito vía prestación de servicios de distintos formatos.
todo lo que he aprendido en mi últimos 25, 30 años de experiencia más corporativa, creo que tengo, tengo que harto que aportar. No tengo idea, te soy súper honesto a los dos, no sé todavía cómo va a ser, pero estoy ideando. Sí creo que hay cosas que sé hacer mejor que otras. Eh, y un poco lo que hablaba al inicio, un poquito de cómo hacer un crecimiento sostenible, de no solo depender de la captación de clientes, sino también que cómo trabajar lo que ya uno tiene como cliente, gestionando la experiencia, elegir canales, una coherencia de marca. O sea, yo creo que si soy capaz de estructurar un proceso de ayuda que cada empresa se alinee con eso, y dejar de correr detrás del volumen, yo creo que Exacto. el aporte que puedo hacer en términos de construcción de rentabilidad para la empresa creo que es importante. Y creo que es mi gran desafío que viene. Buena. Y para hacerte bien, así me pragmático, ojalá donde quiero dedicarme a la pequeña y mediana. No es que no me quiera quedar a la grande, pero en el fondo creo que hay una oportunidad de cosas que se hacen en las grandes, bajadas a la realidad de las pequeñas y medianas, que uno puede aportar mucho desde haberlo vivido quizás antes o quizás con otra Total. intensidad. Y aparte Y que hay una la verdad que creo que satisfacción hay... ahí. Sí. Sí. No nos quitís la pega, sí, po. Hay como la colaboración es lo que la lleva. Vamos, bye. No. Está preocupado Raúl. Ya, pues, Cristian, oye, un placer, un tremendo honor tenerte como invitado. Nada, pues sigamos en contacto y muchas gracias por contarnos ahí tu realidad y cómo veí el marketing, las marcas y la innovación, finalmente. Gracias por la Y voy invitación. Fue muy cuando quieras. cómodo, muy cómodo. Yo creo que fuera me llama de chistes, muy cómodo. Gracias por la invitación y por acordarse uno. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas Gracias gracias, a ti. Cristian. Un abrazo. Nos Que vemos. Un estés bien, abrazo nos grande. vemos.